Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículo 19. En primer lugar, yo diría que una de las posturas más difundidas hoy en día en el mundo cristiano en general, en el mundo evangélico en particular, en muchas iglesias y en muchos cristianos, es un acercamiento futurista del Apocalipsis. Un acercamiento futurista. Fijaos lo que dice en Apocalipsis 1, versículo 19. Escribe las cosas que has visto, y las cosas que son, y las cosas que han de ser después de estas. Aquí el Señor le está diciendo al apóstol Juan lo que va a escribir, lo que va a anunciar, lo que va a describir en este libro, en el libro del Apocalipsis. Y dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Una observación muy evidente, muy clara. Aquí no está hablando solamente de cosas que han de ser en el futuro, sino cosas que ya estaban ocurriendo en aquel tiempo. Cosas que estaban presentes y que estaban sucediendo en la vida de las iglesias en la época de Juan ya. Así que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que en el libro del Apocalipsis hay una descripción de cosas que iban a estar en un futuro, evidentemente, pero cosas que al mismo tiempo ya estaban presentes, ya estaban ocurriendo, ya estaban en la vida de la iglesia y de los cristianos de la época de Juan. Es más, fijaos lo que dice en el versículo 1 de este mismo capítulo. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que estaba describiendo Juan en el libro del Apocalipsis iban a suceder pronto. Bienaventurado, dice en el versículo 3, el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Después de un momento sería bueno añadir algunas cosas si no me olvido de esto que acabamos de leer, pero lo primero que quiero dejar claro es que la postura futurista no contempla esto de esta manera. La postura futurista, un acercamiento futurista del libro del Apocalipsis en concreto, de Mateo 24, de otras profecías, de la escatología en general y de los mensajes proféticos del Nuevo Testamento y del Antiguo Testamento, puramente futurista, pues vería como que todo lo que dice en el libro del Apocalipsis iba a ocurrir pues en 2000, 3000, 4000 años, cuando eso ocurre. No se está describiendo nada de lo que estaba ocurriendo en los tiempos del apóstol Juan. Pero no es lo que dice aquí, dice las cosas que son y las que han de ser después de esta. Esta postura, este acercamiento al Apocalipsis que estoy mencionando, se llama con una palabra, es el acercamiento historicista. Así que, para los que estamos apuntando intentando comprender mejor todas estas posturas, recordemos este acercamiento, esta palabra. Acercamiento histórico o historicista. Este acercamiento entiende que lo que describe en el Apocalipsis ha de entenderse de una manera espiritual, sería una de las posturas principales, primordiales, un entendimiento espiritual, porque el libro del Apocalipsis está escrito en un lenguaje simbólico, como la mayoría de la profecía, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, en un lenguaje simbólico, y describe cosas no solamente que están en el futuro, sino que han estado ocurriendo, que han estado sucediendo a lo largo de la historia de la Iglesia cristiana. Bien, hay un artículo muy interesante. Hay alguna información muy interesante que podemos encontrar en el libro de escatología de José Grau. Si no lo habéis leído, pues es un libro interesante para tener, para consultar, para leer. El libro de escatología de Grau. También lo menciona en otro libro, en el tercer tomo de doctrina, de teología de Martin Lloyd-Jones, sobre escatología. Su libro sobre escatología, sobre la doctrina de la Iglesia y de las últimas cosas, también habla de este acercamiento futurista.
Tanto José Grau como Martin Lloyd-Jones, como otros autores, mencionan cómo se introdujo el acercamiento futurista. Y es muy interesante esto. Muy interesante, muy interesante. Porque resulta que esto fue inventado por los católicos. Es algo muy sorprendente. Pero fueron precisamente jesuitas, poco después de la Reforma Protestante, que iniciaron la interpretación futurista, el acercamiento futurista a la profecía y especialmente al libro del Apocalipsis. Fue un jesuita sevillano, fue un jesuita salmantino, mejor dicho, el que empezó con esta enseñanza. Con la enseñanza futurista, un jesuita llamado Rivera. Español tenía que ser. Este jesuita lo que decía es que todo lo que decía en el Apocalipsis estaba en el futuro. Así que la enseñanza protestante de que el anticristo, de que la ramera estaba localizada en Roma, que el anticristo era el Papa, era falsa. ¿Por qué? Porque el anticristo era algo futuro, era algo que iba a ocurrir. Lo que dice en el Apocalipsis era algo que estaba totalmente en el futuro. Así que la interpretación protestante era falsa. Los jesuitas, como sabéis, han sido los principales defensores de la figura del Papa, del papado, dentro de la Iglesia Católica. Han sido los principales defensores de la contrarreforma dentro del movimiento católico, como reacción a la Reforma Protestante. Pues fue precisamente un católico, el jesuita Rivera, el que empezó con esta historia. Fueron después otros jesuitas, uno de Valencia, otro de Chile, los que siguieron con esta doctrina, haciéndola mucho más popular, y luego de ahí saltó a evangélicos, hasta llegar hasta Darby, que fue el iniciador de las enseñanzas dispensacionalistas. Esto es un tema muy interesante. Por otro lado, hay otra postura que también hay que anotar, que sería el acercamiento preterista. El acercamiento preterista entendería que todo lo que dice en el Apocalipsis, todo lo que está diciendo el Apocalipsis ya ha sido cumplido, está en el pasado. Esto lo inventó otro jesuita también. Este sevillano que mencionaba, un jesuita llamado Alcázar, inventó esta doctrina con la misma intención. Todo lo que dice aquí está en el pasado, así que la enseñanza protestante es falsa. Todos estos acercamientos hacia el Apocalipsis tenían una pretensión de defender al papado, la figura del Papa y a la Iglesia Católica de los ataques fortísimos que la Iglesia de la Reforma estaban perpetrando en ese tiempo. Así que muy importante esto, muy importante, y si queréis más información lo podéis leer en escritos de José Grau y de Martin Lloyd-Jones. Todo esto se ha metido de una manera increíble dentro del mundo evangélico. Pero la postura que vamos a ir apoyando y que vamos a ir viendo es que lo que dice en el Apocalipsis está en el futuro, por supuesto. Aquí habla no solamente de cosas que ya se han cumplido, no todo se ha cumplido. Aquí vemos, por ejemplo, el juicio venidero, la venida del Señor Jesucristo, descrita con distintos símbolos. Así que no todo está en el pasado, como afirman los preteristas, pero tampoco todo está en el futuro, como afirman los futuristas. Vamos a ponernos en esa postura y vamos a ver claramente que esto no puede ser así. Daos cuenta que el Apocalipsis está escrito a iglesias muy concretas de la época del apóstol Juan. Está escrita el Apocalipsis está escrito a 7 iglesias que estaban siendo pastoreadas por el apóstol Juan. Iglesias literales, iglesias que existían en aquella época con mensajes muy concretos, con mensajes y exhortaciones a perseverar en medio de la tribulación, en medio de la persecución, en medio del sufrimiento, a perseverar en base a la esperanza que se les presenta en el libro del Apocalipsis. Pues resulta que si todo está absolutamente en el futuro, era algo que
no tenía nada que ver con ellos, sino algo que tenía que ver con los cristianos que viviesen esos acontecimientos que se describen de una manera detallada en el libro del Apocalipsis, según esta postura, entonces resulta que nada de lo que les está diciendo tiene una relevancia y una aplicación clara y potente en sus vidas. En segundo lugar, muchos futuristas incluso enseñan, algunos de ellos enseñan que la Iglesia desaparece en el capítulo 4. Ellos dicen, después de esto miré aquí una puerta abierta en el cielo y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. Y algunos dicen, mira, ves, la Iglesia sube y ya no está en todo el resto del Apocalipsis. Y resulta entonces, según esta postura futurista ya mucho más exagerada, mucho más radical, resulta que el Apocalipsis está escrito no a la Iglesia. Aparentemente está escrito a la Iglesia porque está escrito en los primeros 3 versículos, está dirigido a la Iglesia de una manera clara y termina con alusiones y exhortaciones directas a la Iglesia cristiana. Y sin embargo ellos afirman no solamente que no está dirigido a esta época y no es de una aplicación directa y primordial para los cristianos que estaban viviendo en esa época, sino que además está dirigido no para la Iglesia, sino para Israel y para otros que estén viviendo en esa época. Así que esta postura historicista, esta postura espiritual del Apocalipsis nos lleva a una aplicación importantísima, a una aplicación poderosa del libro del Apocalipsis en la vida de la Iglesia en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque lo que está describiendo aquí es algo que ocurriría al final de los tiempos, pero es algo que estaba ocurriendo en los tiempos de Juan, que estaba ocurriendo en los tiempos de la Reforma y que se estaba repitiendo a lo largo de todos los tiempos de la historia de la Iglesia. Así que podríamos decir que la Iglesia ha estado siempre en ese sentido, en medio de esa tribulación. El anticristo ha estado siempre presente y la venida de Cristo es inminente y siempre está ahí cerca del horizonte. Otro error muy típico, cuando las Escrituras nos hablan de los tiempos postreros. Nos hablan de los tiempos postreros. Muchas veces inmediatamente pensamos en el puro final de la historia de la humanidad, a días, a poco tiempo de la venida de Jesucristo. Es un típico error. Cuando la Escritura nos habla de los postreros tiempos, nos está hablando de todo ese espacio de tiempo que hay desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida. Esto lo podemos ver, por ejemplo, hay distintos sitios donde esto se afirma, pero por ejemplo uno de los pasajes más conocidos sería Hebreos capítulo 1, donde dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, fijaos lo que dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Esto nos corrobora un poquito más lo que acabamos de decir. Cuando la Escritura nos habla de los postreros tiempos, cuando las Escrituras nos hablan de las cosas que han de venir, cuando la Biblia nos habla en tono escatológico y nos habla de los postreros tiempos, nos está hablando de futuro, sí, pero nos está hablando también de algo que está presente, de una dinámica espiritual, histórica, que ha estado ocurriendo en la historia de la Iglesia desde la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta tal punto que Juan, en su epístola, en primera de Juan, nos dice, habéis oído que el anticristo viene. Pero el anticristo está aquí ya. Así que el anticristo en un sentido viene y en otro sentido estaba ya presente en los tiempos de Juan el apóstol, de Juan el amado. Otro acercamiento muy erróneo en este tema de la escatología que ocurre a un nivel popular y masivo en nuestros días es el buscar en el libro del Apocalipsis, en la profecía, detalles, demasiados detalles.
como si fuese una especie de horóscopo del tiempo del fin. Uno se acerca a la Biblia, coge el periódico, al mismo tiempo escucha las noticias y va entendiendo cosas de lo que dice ahí. Tú tienes la Biblia, el Apocalipsis, y tienes el periódico, lo pones todo junto y ya lo tienes todo más o menos claro, porque está difícil, pero bueno, con las noticias te vas enterando. Ellos no se enteraban. Estos de los tiempos de Juan no tenían ni idea de lo que estaban diciendo. Pero en el futuro, según esta interpretación futurista, con los periódicos, con la televisión, con los acontecimientos que están ocurriendo en la actualidad, pues ya podemos entender. Y cuando ocurran todas estas cosas de una manera específica, de una manera clara, de una manera rotunda, y todo esto se vaya ocurriendo, vaya teniendo lugar, entonces ya lo tendremos todo muy claro y entonces entenderemos. Así que, según esta postura, uno va y ve tantos detalles. Es como el horóscopo evangélico, ¿no? Ahí en la Biblia, el Apocalipsis. Nada que ver. El propósito de Dios no es este. No es de darnos una infinidad de detalles para que sepamos cada paso de lo que va a ocurrir. Dios no hace eso en ningún lugar de la Escritura, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. Es verdad que a veces nos podemos encontrar profecías sorprendentes que se cumplen de una manera específica y rotunda. Pero, sin embargo, también es cierto que Dios no tiene intención de que sepas cada detalle del futuro, ni de tu vida, ni tampoco de todos los sucesos que Dios ha determinado que ocurran en este mundo. Él no quiere que sepas el momento en el que el Señor va a venir. Él no quiere que sepas los tiempos y las razones que Él ha puesto en su sola potestad. Él no quiere que sepas el camino que el anticristo va a recorrer, como algunos evangélicos dispensacionalistas se han atrevido a detallar de una manera exacta, y algunos muy famosos que han vendido cantidad de libros impresionantes. Él no quiere que sepas un montón de cosas que algunos iluminados tratan de determinar de una manera específica basándose en profecías personales o en interpretaciones del Apocalipsis. Pero Él sí que quiere que sepamos y que tengamos una idea de lo que tenemos ahí delante, y sobre todo que tengamos una clara esperanza acerca del futuro maravilloso que el Señor nos abre aquí el entendimiento con el despliegue del Apocalipsis, y también de las pruebas duras que la Iglesia va a tener que ver y va a tener que sufrir y va a tener que combatir con la oposición del mundo, de Satanás y de los suyos. Eso el Señor quiere que lo tengamos muy claro, para que nos armemos de esperanza, de perseverancia y de fortaleza ante todas estas circunstancias. Y para que todo este libro sea de un gran ánimo, no importa el momento histórico en el que estemos viviendo. Este libro era una gran bendición para las iglesias que estaban leyendo y estaban escuchando las palabras de la profecía de este libro. Ha sido una gran bendición para todos los cristianos que han estado viviendo en toda época. Y será una gran bendición para los cristianos que vivan en otras épocas. Pero no va a ser de mayor bendición para los que vivan dentro de un tiempo específico, sino es un libro para todas las épocas, para la Iglesia de Jesucristo, una gran bendición, un gran ánimo, una gran esperanza y una gran exhortación para todos, para el futuro y también para el presente y para los tiempos que hemos estado viviendo. Bien, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 20 y vamos a entrar, teniendo en cuenta estos distintos acercamientos, vamos a tratar de ver qué diría algunas de las posturas principales dentro de la escatología en cuanto al milenio, en cuanto a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un típico error, vamos a Apocalipsis capítulo 20, un típico error que hay que mencionar, importantísimo, que se comete una y otra vez hoy en día, es acercarse a la profecía y al libro del Apocalipsis de una manera literalista, extremadamente literalista. Eso llega a hacer afirmaciones e interpretaciones ridículas,
hasta el máximo. Ante el libro del Apocalipsis podemos tener un acercamiento literalista, como he dicho, o entender que es un libro simbólico, que el Apocalipsis está lleno de descripciones simbólicas, de figuras, de números con un significado simbólico. Esos serían los dos acercamientos principales. Frente al tema del milenio vemos uno de los pasajes claves, si no el pasaje clave, para las posturas milenaristas. Estaría en Apocalipsis capítulo 20, desde el versículo 4 hasta el versículo 7 y siguientes, especialmente 4, 5 y el versículo 6. Frente al tema del milenio habría 3 o 4 posturas principales. Cuando estamos hablando de ciertas posturas tenemos que comprender que siempre va a haber ciertos matices y distintas formas de verlo, pero las posturas principales serían la postura premilenarista, que entendería este pasaje literalmente. Va a haber 1000 años de reinado de Cristo sobre la tierra. Esta sería la postura premilenarista. Ellos entenderían que viene Jesucristo y después de la venida de Jesucristo, empieza el milenio en el que Cristo reina 1000 años con su iglesia en la tierra. Esta interpretación viene de un pasaje, concretamente y de una interpretación literalista. Ahora, independientemente de lo que esto signifique, tenemos que decir una primera pega, importantísima pega a esta postura. La primera pega es que estamos levantando, mejor dicho, están ellos levantando una postura enorme de un solo versículo o de unos 3 versículos, de un solo pasaje, de un solo libro, y además un libro muy concreto, muy especial, lleno de símbolos y ciertamente en un sentido difícil de interpretar. En segundo lugar, Jesucristo habló de este tema de una manera clara, de una manera llana, de una manera directa en los evangelios. Habló sobre su venida y las cosas que habrían de ocurrir antes y después. Y el Señor Jesucristo no habló nunca de un milenio, jamás. No habló del milenio. En segundo lugar, Pablo nos expone la doctrina sobre las últimas cosas, nos habla de la venida de Jesucristo, nos habla de la esperanza de la resurrección, del arrebatamiento, nos habla de la esperanza que hay en nosotros, de la gloria que está reservada para nosotros, y en ningún momento nos habla del milenio. Pedro habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, refutando algunas de las falsas doctrinas que la negaban en su epístola de segunda de Pedro, y no habla del milenio. Entonces, fijaos qué problema están teniendo los premilenaristas. Están sacando esta doctrina y levantándola de este pasaje cortito, de un pasaje difícil, de un libro altamente simbólico, de un pasaje que se podría interpretar de esa manera o que se podría interpretar de otra. De hecho, debería interpretarse de otra manera. Frente a esto, hay que recordar también y hay que entender que hay distintos tipos de milenaristas. Muy importante esto. Hay milenaristas de tipo histórico, es decir, podemos rastrear a lo largo de la historia de la Iglesia y podemos ver ejemplos de esto, ejemplos antiguos de este tipo de milenarismo. Sería un milenarismo moderado. Ellos creerían, pues, que viene Jesucristo, hay un milenio, y después de ese milenio, de esos 1000 años, hay otra resurrección para los injustos, y luego vienen los nuevos cielos y la nueva tierra. Con la venida de Jesucristo viene la primera resurrección, un juicio de justos, 1000 años, y después de esos 1000 años, la resurrección y el juicio de los injustos. Solamente habría 2 resurrecciones, solamente habría 2 juicios.
Y nada más. Ahora, hay otra postura, que sería la postura dispensacionalista. Esa postura premilenarista dispensacionalista jamás se enseñó algo así en la historia de la Iglesia hasta mediados del siglo XIX. Y según esta postura, pues hay una primera fase de la venida de Jesucristo, luego hay unos años de tribulación, normalmente se piensan 3 años y medio. En ese lapso de tiempo la Iglesia ha desaparecido en un rapto secreto, en esa primera fase de la venida de Jesucristo. Después de esos 3 años y medio viene otra vez Jesucristo, en una segunda fase, y entonces ahí empieza un milenio. Un milenio especialmente con sabor judío, en el que reinan los judíos, en el que hay un templo milenial, donde se hacen sacrificios, donde hay conversiones, donde hay muerte, y donde al final de ese tiempo hay otro juicio, hay otra resurrección. Bueno, de hecho, ellos enseñan que hay 3, 4 o 5 resurrecciones, 3 o 4, 5 juicios según el punto de vista. Es decir, es un milenarismo especialmente salvaje, especialmente disparatado, algo que jamás se enseñó en la historia de la Iglesia. Por eso el otro tipo de milenarismo se le llama histórico. Bien, la otra postura sería entender esto espiritualmente, entender esto simbólicamente. Aquí habla de 1000 años, es verdad, pero es un número simbólico. Y aquí está hablando de una primera resurrección. Dice, esta es la primera resurrección. Está hablando de el estado de bienaventuranza de aquellos que mueren. Sí, es verdad, están muertos. Sí, es verdad, han sido aparentemente derrotados. Aparentemente el mundo está triunfando, pero ellos están reinando con Cristo. Ellos están reinando con Cristo y viven con Cristo. Ellos están con el Señor, están presentes al Señor. Y luego habla también de una segunda muerte que no tiene potestad sobre estos. Una segunda muerte espiritual también, es decir, la condenación. Ellos son bienaventurados y no serán condenados, no sufrirán esa segunda muerte. Esta forma de entenderlo es una forma espiritual, es una forma simbólica, y según este entendimiento, la Iglesia cristiana, los cristianos, estamos viviendo en ese tiempo. En estos tiempos postreros, desde la primera venida de Jesucristo hasta la segunda venida de Jesucristo, nosotros estamos viviendo en ese tiempo. La fuerza de esta postura, además de que es plenamente histórica y corroborada por cristianos, protestantes y también de la Iglesia Católica antigua, de una manera masiva, la gran fuerza de esto, además de que es muy sencillo y fácil de entender y que encaja perfectamente con todo lo que dice el Nuevo Testamento, y además que encaja perfectamente y armoniza de una manera maravillosa con el Antiguo Testamento. La fuerza de esto es que encaja con lo que también vemos en las Escrituras, de que el reino no solamente es algo futuro, sino que el reino también es algo presente. ¿No dijo el Señor Jesucristo esto? ¿No dijo el Señor Jesucristo, el reino no es que vendrá, no es que os dirán, helo aquí o helo allá, el reino de Dios ya está aquí, está entre vosotros, ya ha venido? Si nosotros leemos las Escrituras sobre este tema del reino de Dios, descubriremos esta verdad profunda, y es que el reino de Dios estaba en el futuro, es verdad, el reino de Dios vendrá, es cierto, pero el reino de Dios también estaba presente en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Esta verdad y esta interpretación, que ya veremos más detalladamente también, encaja con este concepto de que nosotros reinaremos, pero que nosotros también reinamos. De hecho, la Biblia dice que ya no seremos, sino que ya somos reyes y sacerdotes para Dios. Me gustaría animaros a ir leyendo en nuestras casas algunos pasajes trascendentales, importantísimos y claves para entender todo este tema. En primer lugar,
es importante que leamos Mateo 24. Mateo 24 y Mateo 25. Leámoslo en nuestras casas y luego iremos viendo también lo que el Señor dice en estos pasajes y en estos lugares. En segundo lugar, leamos Primera de Tesalonicenses, especialmente capítulos 4 y 5. Las epístolas Primera y Segunda de Tesalonicenses son importantísimas y son claves sobre este tema. Primera de Tesalonicenses, especialmente el capítulo 4, capítulo 5, Segunda de Tesalonicenses 1 también es importante. Son pasajes claves para entender todo este tema. Otro pasaje importante sería Segunda de Pedro, capítulo 3. Vayamos leyéndolo en nuestras casas. Y también vamos a ir leyendo Apocalipsis 20, especialmente esta sección que va desde el versículo 4 hasta el versículo 10, y vamos a ver las distintas interpretaciones que hay sobre este pasaje. De momento lo dejamos así en suspenso por causa del tiempo. Luego hay otra postura también espiritualista del milenio, que sería la postura postmilenialista. La postura postmilenialista es muy parecida a la postura milenialista, con la diferencia de que se piensa de que el milenio va a llegar antes de la venida de Jesucristo a través de la predicación del Evangelio, a través de la acción del Espíritu Santo en la tierra. También veremos esto más detenidamente. Ahora, quiero que veamos también, y con esto terminamos, lo que serían las distintas posturas acerca de la tribulación. Cuando mis hijos eran pequeños y a veces llegaban hermanos a casa y empezamos a discutir sobre este tema, mis hijos se decían, yo soy post-tribulacionista y tal, lo tomaban como un juego. Y a veces, lamentablemente, se puede tomar esto de una manera un poquito superficial. Pero, sin embargo, es importante tener claro este tema. La postura pretribulacionista lo que enseña es que Jesucristo vendrá antes de la tribulación. Esta es la enseñanza que propaga el dispensacionalismo, como ya hemos dicho. Para enseñar esto, tienen que dividir la segunda venida de Jesucristo en dos partes. Una antes de la tribulación y otra después de la tribulación. Ya veremos cómo esto es una interpretación nefasta que no encaja con las Escrituras de ninguna manera. La otra postura sería el posttribulacionismo. El posttribulacionismo enseña que la Iglesia cristiana pasa por una tribulación y después de esa tribulación viene el Señor Jesucristo. ¿Cuál sería la interpretación de las Escrituras? Desde luego, no el pretribulacionismo, pero luego veremos cómo el posttribulacionismo, aunque encaja con una postura milenialista, cómo el posttribulacionismo se puede entender de maneras también equivocadas y relacionadas con el futurismo y con formas del milenarismo.